Hola, 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 aquí estamos. Estamos listísimos para el nuevo capítulo que es el 14, que se titula la persona idónea para la tarea. ¿Quién será esa persona idónea? Ya lo veremos. Pero antes, como de costumbre, un brevísimo resumen. en el capítulo 13, que se llamó Al fin podemos decir que somos ciudadanos de un país, nos contaba que en 1860 ganó la presidencia de Estados Unidos Abraham Lincoln. Eh, el país se dividió en dos porque eh, había una parte de los estados que no estaban de acuerdo con que los esclavos sean libres. Y ellos creían que el presidente Lincoln finalmente iba a declararlos libres. Así que por el sur, sobre todo Carolina del Sur, se separó y conformaron los países, no, perdón, los estados confederados. En Carolina del Sur había un lugar que pertenecía a los Estados Unidos, a la parte federal, así que el presidente Lincoln decidió tomar esos lugares, pero los estados confederados decidieron que eran suyos, así que se armó una guerra civil y además una guerra militar. A ese lugar llegaban los esclavos que huían de sus amos buscando refugio. Ahí también estaban los soldados. Por ese tiempo el presidente Lincoln había hecho un decreto que los esclavos eran, eran contrabando. Era una situación difícil porque no eran ni libres ni esclavos. Y como eran contrabando, tenían esa categoría, no podían alistarse en el ejército. En los Estados Confederados habían 9 millones de habitantes, de los cuales 4 millones eran esclavos. Así que Harriet decía que si les permitían a los esclavos alistarse en el ejército, seguramente iban a ganar rapidísimo. Pero si el presidente Lincoln no los declaraba libres, entonces la guerra se iba a prolongar mucho tiempo más. Eh, en ese tiempo llamaron a Harriet que fuera al sur a colaborar con los esclavos porque era muy, muy, muy difícil la tarea y nadie los podía conocer mejor que ella, así que decidió ir y pertenecer al ejército. Era la única mujer en todo el ejército. Y cuando llegó, ella tenía una ración como los del ejército, tenía una casa, tenía las comodidades como un soldado del ejército. Pero los esclavos la pasaban muy mal, así que no la respetaban. De hecho, ni siquiera la conocían, no habían escuchado nunca hablar de ella. Así que ella decidió vivir como ellos y ganarse su confianza. Así fue como empezó a hacer cosas para vender, comida para vender entre los soldados, y las mujeres se le sumaron. Después empezó a trabajar como enfermera con las hierbas que ella sabía que su mamá preparaba para las heridas. Ayudó muchísimo con los enfermos, así que fue muy, muy respetada. Llegó el momento en que el presidente Lincoln declaró libres a los esclavos y fue una gran fiesta. Y así termina el capítulo cuando Harriet levanta la bandera y dice que por fin una bandera les da esperanza y pueden ser ciudadanos de un país. Ahora, capítulo 14, la persona idónea para la tarea. Necesitamos información, necesitamos saber dónde se encuentran estacionadas las tropas rebeldes, cuántos son, qué armamento tienen y si han minado los ríos. Usted es la persona que puede conseguirnos la información. Los negros de las plantaciones de toda esta zona la conocen, confían en usted y la esconderán y proporcionarán la información que necesitemos. Quiero que espíe para nosotros. Sé que lo que le estoy pidiendo es peligroso, pero es usted la persona idónea para la tarea. Si alguien puede introducirse tras las líneas enemigas y recoger información, esa persona es usted. Harriet apenas podía creer lo que el general Hunter le estaba diciendo. La persona idónea para la tarea. Su corazón palpitaba de orgullo. Por supuesto que aceptaría la misión. El general Hunter estaba en lo correcto. Cuando los esclavos en las plantaciones situadas a lo largo del río se enteraron de que ella era
la Moisés, que había estado trabajando en el campamento de la Unión de Bedford, estuvieron encantados de acogerla y proporcionarle información detallada sobre el número y la ubicación de las tropas confederadas que se encontraban en la zona. Harriet pudo confirmarles los rumores que habían escuchado acerca de que efectivamente el presidente Lincoln los había declarado libres y asegurarles de que éste no tenía la menor intención de capturarlos y venderlos a nuevos propietarios en Cuba, como les habían dicho sus antiguos amos. Gracias a la información que le proporcionó Harriet, el general Hunter pudo organizar varios ataques exitosos contra las posiciones del ejército rebelde a lo largo del río St. Mary. De hecho, tuvo tanto éxito como espía que se le autorizó a formar una compañía de antiguos esclavos que la ayudasen en su labor de espionaje. Uno de los lugares investigados por este nuevo cuerpo estaba junto al río Combahee, que serpenteaba a lo largo de 80 kilómetros tierra adentro hasta llegar cerca de Beaufort. Ella y sus espías pudieron averiguar la localización de todos los puestos rebeldes de vigilancia situados a lo largo del río y la ubicación exacta de todas las minas plantadas para hundir las cañoneras de la Unión. Provista de esta información, Harriet se entrevistó con su amigo, el coronel Montgomery, un hombre blanco que comandaba un regimiento de 300 soldados negros. «Creo que deberíamos lanzar un ataque a lo largo de Combahee», informó Harriet al coronel. «Conocemos la ubicación de los centinelas a lo largo de las orillas y sabemos que el campamento principal de los confederados se encuentra en el bosque de Great Point. Si partimos cuando oscurezca, podríamos llegar al puente ferroviario del ferry de Combahee al amanecer, antes de que los rebeldes tengan siquiera la oportunidad de quitarse las legañas. También sabemos en qué lugares del río han sumergido sus minas. Podemos retirarlas para que las cañoneras pasen con seguridad». El coronel Montgomery quedó impresionado con lo detallado y completo que era su plan. Así que la noche del 2 de junio de 1863, 3 cañoneras de vapor avanzaron río arriba por el Combahee. Harriet permaneció al lado del coronel durante el asalto, aconsejándole y dándole órdenes. Cuando las cañoneras se aproximaron al primer puesto de vigilancia confederado, desembarcaron a 5 soldados de la Unión, que avanzaron cautelosamente por la orilla y tomaron el puesto de vigilancia antes de que los rebeldes tuvieran tiempo de disparar un solo tiro. Los soldados hicieron nuevamente lo mismo en el segundo y tercer puesto de vigilancia de los confederados. A medida que avanzaban río arriba a la luz de la luna, fueron retirando las minas que habían colocado los rebeldes, y tras haber eliminado el cuarto puesto de centinelas, se hizo desembarcar a otro grupo de soldados. Ataviados en sus uniformes azul oscuro, se esparcieron por las plantaciones que había a ambos lados de las orillas. Pronto sus mansiones, graneros y almacenes ardían por los 4 costados. Las llamas iluminaban el cielo de la noche mientras los asustados terratenientes y sus familias huían hacia el interior, al tiempo que los esclavos se apresuraban a alcanzar el río con la esperanza de atravesar las líneas de la Unión y conseguir así la libertad. Por toda la zona también se sabotearon las vías del ferrocarril y se bloquearon los caminos. Al amanecer, las cañoneras llegaron al ferry de Combahee. Allí destruyeron el puente de la vía férrea antes de virar en redondo y regresar río abajo. Para cuando las sorprendidas tropas confederadas fueron capaces de organizar su defensa, se vieron envueltas en el fuego cruzado de las tropas de la Unión y no tuvieron más remedio que retirarse. De camino a su base, las cañoneras fueron recogiendo a los esclavos huidos de las plantaciones. Subirlos a bordo resultó ser una tarea difícil. Cuando los botes de remos alcanzaban la orilla con el objetivo de transportar a los esclavos hasta las cañoneras, la muchedumbre se abalanzaba sobre ellos sobrecargándolos. Los que no conseguían subir, temerosos de que los dejasen atrás, se echaban al agua y se sujetaban firmemente a los bordes de la embarcación, impidiendo bogar a los remeros.
Viendo el problema, Harriet alzó la voz y empezó a cantar. De toda la creación, tanto en Oriente como en Occidente, la gloriosa nación yanqui es la más grande y excelente. Vengan, vengan, no pierdan la esperanza. El tío Sam tiene dinero para darles una granja. Al final de cada estrofa, los esclavos liberados, llenos de emoción, elevaban sus manos al cielo y gritaban: «¡Gloria, gloria, gloria!». «Ahora», gritó Harriet. Los remeros pudieron al fin hundir sus palas en el agua e impulsar el bote alejándolo de la orilla. Cuando todos los pasajeros estuvieron a bordo de las cañoneras, los marinos remaron de vuelta a la orilla para recoger a más fugitivos. Una vez más, Harriet tuvo que guiar a los esclavos fugados en una canción para que los remeros pudiesen hacer su trabajo. Poco a poco, el pánico fue disminuyendo y el rescate se hizo de forma más ordenada, hasta que un total de 756 esclavos liberados subieron a bordo de las cañoneras y fueron transportados río abajo a Beaufort, rumbo a una nueva vida de libertad. Al día siguiente, el general Hunter hizo llamar a Harriet a su despacho para felicitarla. «Ha sido una espléndida maniobra militar», le dijo, «y se ha ejecutado sin un solo error. Ni un solo soldado de la Unión ha resultado muerto o herido. Es usted digna de elogio». Harriet estaba muy contenta de que la única ofensiva militar del ejército de la Unión planificada y liderada por una mujer hubiese salido tan bien. Poco después del asalto al Combahee, dictó una carta dirigida a su amigo y propietario de un periódico, Franklin Sanborn. En ella le pedía que le enviase algunas cosas que no podía conseguir en el sur, entre ellas una nueva y escandalosa prenda de vestir femenina, un vestido corto con pantalones bombachos. «Le ruego que me envíe, entre otras cosas, un vestido corto con bombachos, confeccionado con alguna tela basta y fuerte que pueda vestir durante las expediciones. Durante la última que hicimos por el río Combahee, mientras subía a bordo del barco cargada con 2 lechones que pertenecían a una mujer pobre y enferma que llevaba un bebé en brazos, dieron la orden de apresurar el paso, y tuve que empezar a correr, por lo que me pisé el vestido, que era bastante largo, cayendo al suelo y rasgándolo casi por completo. Así que cuando conseguí embarcar, apenas quedaba nada de él, excepto jirones. En aquel momento tomé la decisión de que nunca más participaría en una expedición ataviada con un vestido largo, sino que conseguiría uno que terminase en unos pantalones bombachos, tan pronto como pudiera. Así que le ruego que se lo comunique a las damas, si no le importa, porque espero tener oportunidad de usarlo muy pronto, probablemente antes de que me llegue». La carta proseguía con algunos comentarios sobre la campaña militar en el Combahee. Sin duda, ya habrá usted leído un relato detallado de la expedición a la que me refiero. ¿No cree que la gente de color merece que se le reconozca su parte de mérito en la proeza realizada bajo el mando del valiente coronel Montgomery? En nuestro asalto al río Combahee, conseguimos debilitar a los rebeldes al llevarnos a 756 cabezas de su más valioso ganado, conocido en su región como contrabando, y esto sin sufrir una sola baja de nuestra parte, aunque tenemos buenas razones para creer que bastantes rebeldes mordieron el polvo. De entre los 756 contrabandos, todos o casi todos los hombres aptos se han unido a los regimientos de color aquí formados. Llevo ya casi 2 años lejos de mi casa, y hace poco recibí algunas cartas de mis amigos en Auburn apremiándome para que vuelva. Mis padres son muy mayores y su salud es delicada, así que necesitan mi atención y cuidados. Espero que la buena gente de Auburn no permita que sufran, y no creo que ellos vayan a pasarlo mal, pero no sé cómo podría, en el momento presente, abandonar la tarea tan importante
que estoy realizando aquí. Harriet recibió su vestido corto con pantalones bombachos y continuó desempeñando su papel como espía y guía del ejército de la Unión. Conseguía pasar desapercibida en casi cualquier lugar, y los soldados confederados apenas se fijaban en ella. Aconsejaba a los generales blancos, liberaba a decenas de esclavos negros, y animaba a todos a confiar en que un día la guerra terminaría, y todos podrían vivir en una América libre y unida. Mientras ocurría todo esto, tenía además que pelear otra batalla, nada más y nada menos que contra el mismísimo Departamento de Guerra. La proclamación de emancipación había concedido la libertad a los esclavos negros, y muchos de estos esclavos recientemente liberados se habían alistado como soldados. Sin embargo, el Departamento de Guerra solo pagaba a los soldados negros $7 al mes, mientras que a los blancos se les daba $15. Esto la llenaba de indignación, ya que ella creía que un mismo trabajo debía merecer una paga idéntica, independientemente del color de la piel. Animados por Harriet, los regimientos negros rechazaron recibir paga alguna hasta que no recibiesen lo mismo que sus compañeros blancos. Llegaron a la conclusión de que preferían luchar gratis que hacerlo por la mitad de la soldada a la que tenían derecho. Por supuesto, esto significaba que ella tampoco cobraría nada, pero no le importó, porque sentía que el mensaje que estaban lanzando el presidente Lincoln era mucho más importante que el dinero. Un año después del asalto al río Combahee, Harriet se sentía demasiado exhausta como para continuar. Necesitaba descansar, y tenía que comprobar cómo se encontraban sus padres. En junio, viajó al norte llevando en el bolsillo una carta que había memorizado. Era del general Hunter, y decía así: «Permítase a la portadora de este documento, Harriet Tubman, el tránsito de ida y vuelta hasta Beaufort, a donde desee dirigirse, sin ninguna restricción, en todo momento y en todos los medios de transporte del gobierno». Harriet me fue enviada desde Boston por el gobernador Andrew, de Massachusetts, y es una mujer muy valiosa. Está autorizada como servidora pública a adquirir del comisariado cuantas provisiones pueda necesitar. Este salvoconducto le bastó para volver a Boston, donde conoció a otra famosa mujer negra, Sojourner Truth, quien informó a Harriet de que se dirigía a entrevistarse con el presidente Lincoln, pero ella no tuvo interés en acompañarla, no hasta que los soldados negros reciban la misma paga que los blancos, le dijo a su nueva amiga. Cuando al fin llegó a Auburn, encontró a sus padres en un estado de salud acorde con su edad, que ya superaban los 80. Lo peor para ellos había sido lo mucho que se habían preocupado por su hija. Harriet se estableció de nuevo en Auburn intentando llevar una vida normal, cultivando una huerta para sus padres y hablando en pequeñas reuniones. Allí fue mucha gente a visitarla, incluida Sarah Bradford, una mujer acomodada de Nueva York que llevaba mucho tiempo queriendo conocerla en persona. Sarah deseaba saberlo todo acerca de las aventuras de Harriet y a menudo ponía por escrito las historias que ella le contaba. Tras un año en Auburn, Harriet decidió que había llegado el momento de volver a la acción. La primavera de 1865 fue un tiempo emocionante para los estados del norte. La victoria en la guerra parecía cerca. El general Sherman había atravesado Georgia al mando de sus tropas, dejando tras él un rastro de destrucción, y al llegar a la costa había virado hacia el norte en dirección a Richmond, Virginia. Al mismo tiempo, el general Ulysses Grant y los 125,000 soldados que tenía bajo su mando seguían de cerca al general confederado Robert Lee y su ejército. La pregunta que ella se hacía era: ¿dónde se me necesita más? ¿Sería otra vez en Beaufort, donde la guerra había disminuido en intensidad y todo el mundo esperaba la llegada del general Sherman?
¿O sería quizá en otra parte? Cuando partió hacia Washington D.C. en febrero de 1865, todavía no sabía a dónde debía dirigirse. No obstante, al pasar por Filadelfia, un grupo de mujeres de la Comisión Sanitaria le presionaron para que colaborase con ellas. Dicha comisión consistía en un grupo de voluntarias que llevaban desde el principio de la guerra intentando mejorar las terribles condiciones que había en los hospitales provisionales, que habían surgido por todas partes para atender a las necesidades de los antiguos esclavos, entre los cuales muchos habían sido heridos en la batalla. Tienes que ver las condiciones terribles en las que se encuentran, le dijeron a Harriet las mujeres de la comisión. Por cada hombre que muere en combate, otros 2 fallecen en el hospital debido a las enfermedades. No hay suficientes vendas para envolver las heridas, y las amputaciones se realizan en los propios pabellones, a menudo con niños delante. El olor de la carne putrefacta se le hace a uno insoportable. Harriet asintió. No necesitaba que le describieran la situación. La había conocido de primera mano en Beaufort y de un extremo al otro de la costa este. ¿Dónde están los peores hospitales, aquellos que tienen la tasa de mortalidad más alta?, preguntó. En Virginia. Allí los estragos de la viruela son tan grandes que no conseguimos que vayan enfermeras a trabajar allí. A veces ni siquiera los médicos quieren ir. Harriet suspiró. Esto no era lo que ella había planeado. Lo que de verdad deseaba era ir a Beaufort, a dar la bienvenida a los hombres del general Sherman. Y a veces se imaginaba a sí misma celebrando allí el fin de la guerra con sus amigos negros. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Se había preguntado a sí misma dónde era más necesaria, y aquí tenía la respuesta, alta y clara. En vez de volver a Carolina del Sur, Harriet Tubman se presentó en el Hospital para Gente de Color de Fort Monroe, en la región del río James, Virginia. Inmediatamente se hizo cargo del cuidado de los pabellones, asegurándose de que se fregasen los suelos, se despiojasen las camas y los pacientes se bañasen todos los días. El torbellino de actividad que desplegó a su llegada fue motivo de inspiración para los demás trabajadores del hospital, que casi habían perdido la esperanza y pronto el hospital adquirió un aspecto de eficiencia. Harriet continuó interesándose por el desarrollo de la guerra, y el 9 de abril de 1865 le alegró recibir la noticia de que el general Robert Lee había presentado la rendición de las fuerzas confederadas en el juzgado de Appomattox. La guerra había terminado, no así su trabajo. Había llegado el momento de ir a Washington D.C., a reclamar que se dedicase más dinero al mantener los hospitales de la gente de color, incluido el de Fort Monroe. Se dirigió allí todo lo rápido que pudo, llegando la noche del 14 de abril, la misma en la que tiroteaban al presidente Lincoln mientras asistía a una representación en el Teatro Ford. Al día siguiente, Abraham Lincoln murió a causa de las heridas. Las celebraciones por el final de la guerra dieron paso a la aflicción y el duelo. Al pensar en el presidente, Harriet tenía que reconocer que, aunque al principio de la guerra había tardado en actuar, al final fue él quien realmente emancipó a los esclavos de Estados Unidos. Recordó su conversación con Sojourner Truth y se preguntó si no se había equivocado a la hora de valorar a Lincoln. Después de todo, es posible que realmente fuera un amigo de los negros. A pesar del ambiente de tristeza que se había apoderado de Washington, seguía teniendo asuntos de los que ocuparse. Recorrió varios departamentos gubernamentales para solicitar más enfermeras, vendas y dinero para sus pacientes. Tras abandonar Washington, se dirigió al hospital de Fort Monroe, donde pensaba quedarse hasta que la institución funcionase perfectamente. Al llegar julio, se sintió satisfecha de haber hecho ya todo lo que podía por los pacientes. Estaba cansada y había llegado el momento de dar por concluido su tiempo de servicio allí. Necesitaba regresar a Auburn para descansar y cuidar de sus padres. Cuando subió a bordo del tren en la Union Station de Washington, se sentía exhausta,
pero también llena de esperanza. La guerra había terminado, su pueblo era libre y su tarea se había completado. Se sentó en el asiento vacío más cercano y sacó de su bolsillo el pase del departamento de guerra. Sabía lo que ponía: enfermera de guerra Harriet Tubman, Fortress Monroe. Aquel pase le daba derecho a un descuento del 50% en el pasaje de regreso a Auburn, Nueva York. Mientras la máquina se iba llenando de vapor, el conductor recorrió los vagones vendiendo pasajes. Al acercarse al asiento de Harriet, frunció el ceño. Ella le vio aproximarse y se puso tensa. «No te pongas nerviosa», se dijo a sí misma para tranquilizarse. «La guerra ha terminado y ya no eres una esclava. Nadie puede ponerte las manos encima y sacarte de aquí». Todavía intentaba relajarse cuando el conductor llegó hasta ella. Sus ojos eran fríos como el acero. «Vamos», dijo pateando las piernas de Harriet. «Fuera de aquí. En mi tren los negros no ocupan los asientos». Levantó el pase que sostenía entre sus manos. «Soy una enfermera de guerra», dijo, y no solo tengo derecho a estar en este tren, sino que tengo un descuento del 50% en el precio del pasaje. Gracias». El conductor se rió. «¿Quién te has creído que eres para hablarme de esa manera? Se te han subido los humos a la cabeza. Lárgate ahora mismo a tu lugar en el vagón del equipaje». Harriet se quedó exactamente donde estaba, sosteniendo su pase. «Muy bien, si es eso lo que quieres», dijo el conductor volviéndose a los dos hombres sentados frente a ella. «Vamos, ayúdenme a poner a esta negrata terca donde le corresponde». En ese momento vio como el pasajero que se sentaba a su lado se apartaba para dejar paso a los hombres que venían por ella. Lo siguiente que sintió fueron 3 pares de manos tirando de su cuerpo. Al intentar resistirse con todas sus fuerzas, aquellas manos la trataron cada vez con mayor brusquedad. Consiguieron arrastrarla al pasillo central y a patadas y empujones la llevaron hasta la puerta situada en un extremo del vagón. Aquellos 3 hombres rieron al arrojarla de cabeza en el vagón de los equipajes. Harriet permaneció tirada en la oscuridad por largo tiempo. La esquina de un baúl se le clavaba en la espalda, un hombro le palpitaba de dolor y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. A lo largo de su vida había llorado muy pocas veces. No lo hizo cuando huyó a la posilga o cuando le dieron con la pesa en la cabeza. No lloró al descubrir que su marido tenía una nueva esposa o cuando ayudó a enterrar a los valientes soldados negros que habían dado sus vidas combatiendo en la guerra. Pero ahora tenía los ojos inundados de lágrimas. Hasta el instante en que la arrojaron al vagón del equipaje, Harriet había tenido un objetivo en la vida. Luchaba por un mundo mejor, un mundo donde blancos y negros se respetasen mutuamente como seres humanos. Pero en aquel momento, sentada en la oscuridad del compartimento lleno de maletas, supo que aunque la guerra civil hubiese terminado, su lucha no había acabado. En lugar de descansar, tendría que pelear por la dignidad del pueblo negro y para que se reconociesen sus derechos. Aquel combate ya tendría que haber terminado, pero por lo visto acababa de comenzar. Al pensar en ello, no pudo contener las lágrimas. Fin del capítulo 14. El próximo capítulo es el 15 y se titula Por fin en casa. Adiós. Adiós. Chao.